¿Qué pasa, peña? ¿Cómo estáis? ¿Sabéis cuánta gente murió finalmente en el año 2020? ¿Sabéis cuál fue la diferencia con el año 2019? Ayer lo comentaba en un directo, que creo que fue muy interesante, sobre qué es realmente estar sano, y os comentaba algunos números sobre lo que nos ha transmitido el Ministerio, en este caso de Sanidad, para analizarlos y darnos cuenta realmente de la magnitud que ha tenido todo lo que ha pasado durante el año pasado y durante parte, o ya la mitad, un poco más de la mitad de este año. Ya sabéis de lo que hablo, ¿vale? No tengo ni que pronunciarlo. Los datos son los siguientes, ¿vale? Voy a hacerlo en números redondos. Esto lo podéis encontrar en el historial de defunciones del Ministerio de Sanidad, como digo, son datos públicos, ¿vale? En 2019 aproximadamente murieron en España unas 420.000 personas, ¿vale? 420.000 P, ¿vale? Se ve, perfecto. Y en el año 2020 murieron en España, que ya sabéis lo que pasó en el 2020, ¿vale? 490.000 aproximadamente, ¿vale? Esto hace una diferencia de 70K, de 70.000 personas, ¿vale? La diferencia entre 2019 y 2020. Os tengo que decir que en 2018 aproximadamente hubo 430.000, en 2017 hubo aproximadamente 425.000. Lo que me refiero es que esto va aumentando con el paso de los años porque va aumentando la demografía, la cantidad de población que hay en el país, y es normal que vaya aumentando. Es decir, si en 2018 fue 430.000 y en 2019 fue 420.000, lo lógico era pensar que en 2020 se iba a mover a priori entre 440.000 o 450.000, más o menos, ¿vale? Por la evolución, quiero decir, si te vas al año 2000, pues las muertes eran de 330.000, por ejemplo. ¿Por qué? Porque había menos gente en el país. Y esto va evolucionando. Por lo tanto, podemos decir que la diferencia es de 70.000, pero más o menos podemos decir que sobre lo estimado, la diferencia es de 50.000 muertos. Que no es baladí, o sea, yo no quiero aquí negar muertos ni negar nada en ese sentido. O sea, hay gente que está muy enferma, hay gente que ha muerto y hemos vivido una situación catastrófica a todos los niveles que ha llevado a mucha gente a morir. Eso está claro y eso es lo que os quiero transmitir, ¿vale? Si analizamos estos números aproximadamente, vemos que el aumento de los decesos es del 17%, ¿vale? Dato muy importante, 17%, ¿vale? Entonces, diferencia de 70.000 personas y aumento del 17%, ¿vale? Ahora os voy a dar un dato que creo que es muy importante para que vosotros lo pongáis en contexto con todo esto, ¿vale? Vamos al año 2002-2003, ¿vale? Vamos a borrar esto y voy a dejarlo de abajo, ¿vale? Voy a dejarlo de abajo aproximadamente, tal como está, pero que queda aquí. Esto no puede ser más casero, me encanta. 2002, ¿vale? Y 2003. Nos vamos a los años 2002 y 2003, ¿vale? En el año 2002... fallecieron aproximadamente, siempre estoy haciendo números redondos, ¿vale? O sea que más o menos 330.000 personas, ¿vale? 330.000 personas. Os decía, el aumento de la demografía hace que en el año 2019, por ejemplo, murieran 420.000, porque va aumentando la población de la gente. En el año 2002 en España había 41 millones de personas, ¿vale? 41 millones. Y actualmente en España hay unos 47 millones. Por lo tanto, es normal que vaya muriendo cada vez proporcionalmente más gente, ¿vale? Eso es lo que tenemos que entender. Entonces, en el 2002, como decía, 330.000 muertos. Y en el 2003 tenemos 385.000 muertos. O sea, yo estuve mirando en ese listado que van bailando las cifras y van aumentando de media con el paso del tiempo. Estuve viendo si había habido algún caso en el que de un año para otro hubiera habido un aumento tan drástico, ¿vale? Así como en 2019 decíamos que había 420.000 y en 2020 490.000, digo, ¿ha habido algún año en el que haya habido un caso tan drástico como este? Entonces me fui a 2002-2003 y dije, joder, de 330.000 pasamos a 385.000. Esta diferencia, ¿vale? Esta diferencia, si antes mencionábamos que la diferencia entre 2019 y 2020 era de 70.000, en este caso es de aproximadamente 55.000 fallecidos. Es decir, en 2003 han fallecido 55.000 personas más que en 2002, ¿vale? Esa es la clave. Y yo dije, joder, me parece que es un número bastante alto para la época que era, en el sentido de que no recuerdo que pasara algo especial como pasó el año pasado. O sea, el año pasado no te olvidas, del año pasado no te olvidas, pero de 2002... mejor dicho, en 2003, ¿qué pasó en 2003? ¿Vale? Eso es lo que estuve analizando. Lo primero de todo es que cuando haces el porcentaje y ves el aumento, casualmente o causalmente te da que es un 17% también superior. Es decir,
A nivel proporcional, lo que pasó en 2002-2003 es lo mismo que lo que pasó en 2019-2020, porque el aumento de los decesos es del 17%, ¿vale? Esto, entendiendo la cantidad de población y entendiendo la cantidad de muertes, nos sale este resultado, ¿vale? O sea que es curioso darnos cuenta de que al final es lo mismo. Entonces estuve mirando, digo, ¿por qué murió toda esa gente en 2003? Y según los estudios, lo que dicen es que precisamente el año 2003 hubo una ola, pero de calor, en verano, ¿vale? Que hizo que en julio y agosto mucha gente con diferentes patologías, gente mayor con diferentes patologías, al estar rozando los 50 grados en verano, mucha gente terminó falleciendo, ¿vale? Y eso hizo que aumentaran mucho las cifras en julio y agosto, y por lo tanto a final de año los resultados fueron estos, en detrimento del año anterior, que fueron mucho más bajos porque no hubo una ola de calor tan fuerte. O sea, el tema va de olas, siempre va de olas, las cosas van de olas, siempre. Entonces, claro, tú dices, vale, pues es el 2003, ya hacían altas temperaturas, ya sabéis lo que están dando por culo hoy con el tema del cambio climático, ¿vale? Es súper importante, pero esto ya sacamos una foto en un periódico del año 57 que también habían rozado los 50 grados, en 2003 también 50 grados, y este año me atrevo a decir que realmente no está haciendo calor, salvo 1 o 2 semanas que ha hecho realmente calor, al menos en Cataluña, no ha hecho prácticamente calor, con lo cual, y el año pasado recuerdo que tampoco fue excesivo, ¿vale? Con lo cual, evidentemente esto hay que medirlo con los años, pero la sensación que te da no es que vaya en aumento y que vayamos cada vez a más completamente y que sea así. Al menos la sensación, al menos el feeling, ¿vale? Eso está claro, ¿vale? Así que bueno, que sepáis que en 2003 hubo una ola de calor, ¿vale? El tema es que tú dices, ¿vale? Que esto es lo importante y lo interesante para mí. El tema es que tú dices, vamos a analizar varias cosas. La primera, ola de calor. O sea, una ola de calor en 2003 se llevó proporcionalmente la misma cantidad de gente que la que se ha llevado un bicho mortal, que es el que ha habido supuestamente en 2020. Tú dices, joder, ¿cómo puedes comparar una ola de calor con eso? Ya lo he comentado ayer en el directo, digo, hombre, si estamos hablando de un bicho mortal, con todo lo que ha pasado a nivel de encerrarte en tu casa, a nivel de los pinchazos que está yendo ahora, a nivel de no poder salir por la noche, a nivel de tener que lavarte las manos constantemente, a nivel de restricciones, a nivel de trapo, a nivel de todo, con todo lo que ha pasado, ¿cómo puede ser que la cantidad de muertes no solo sea comparable, sino que es idéntica con la que hubo en una ola de calor en verano en el año 2003? ¿No? ¿Nos llama la atención? Porque a mí cuando yo vi estos datos digo, joder, ¿cómo puede ser, no? Luego analizamos y decimos, vale, en 2003, según lo que yo he leído, la gente que murió fue gente mayor que tenía patologías y que estaba ya, pues enferma o ya un poco tirando a la tumba, ¿no? Para decirlo así, fácil y pronto. Pero es que el año pasado fue idéntico, ¿no os acordáis? O sea, la media de fallecidos era la misma, era de 80 años, gente con diversas patologías, gente mayor, gente que incluso se sedó y demás. Es que yo quiero hacer más preguntas, que es como, si el año pasado no hubiera sido tan drástico y tan de golpe como fue, ¿vale? Claro, mucha gente no hubiera fallecido probablemente, porque se hubiera podido mantener con vida y no hubiera inflado estas cifras, ¿vale? Que en este caso sería las de 2020. Pero sin embargo, claro, como la situación fue muy drástica, ¿cuánta gente se llevó por delante el hecho de que la situación fuera tan drástica? ¿Vale? Porque al final la ola de calor te puede pillar normalmente en tu casa. Y es como algo que termina, pues, llevando, como sedando un poco y te termina llevando al cementerio. Pero es que el año pasado fue un tema de hospitales, de restricciones, de tener que hacer un montón de cosas distintas. O sea, nos cambiaron completamente los hábitos y demás. O sea, no solo hay que analizar cómo afectó aquello que afectó y que cada uno piense lo que quiera, sino cómo afectó cerrar negocios, las restricciones, el pánico, las sedaciones, los abandonos, el factor emocional, etcétera, etcétera. Por lo tanto, podemos decir que el hipotético bicho, ¿vale? Vamos a llamarlo bicho, entendiendo que nosotros ya hemos dado otras visiones de la realidad, pero vamos a llamarlo así, mata menos que una ola de calor de 2003. Porque si quitamos todo ese afecto y toda la gente, por ejemplo, que se suicidó por daños colaterales de lo que pasó el año pasado, estamos hablando de que mató más gente la ola de calor que ese bicho mortal que nos han vendido, ¿no? Yo creo que está bastante claro con estos datos. Entonces, a partir de ahí, la lectura es la siguiente. ¿Es tan mortal? ¿Qué está pasando realmente ahora? ¿Por qué está muriendo gente más joven? ¿Realmente son nuevas cepas? ¿O son una serie de intoxicaciones porque se están inoculando cosas que realmente no están aprobadas? Ese es el análisis que tenemos que tener. ¿Por qué? Porque si en 2003 murió la misma cantidad porcentual de gente que el año pasado, y el año pasado nos vendieron que eso era gravísimo y que era una complicación y que era un problema, la realidad es que en cierta manera nos están tomando claramente el pelo. Porque
si fuera así, no sería comparable o no podría ser comparable a una ola de calor. ¿Nos damos cuenta? Esa es la reflexión que tenemos que hacer, ese es el análisis que tenemos que hacer. ¿Hasta qué punto nos ha llevado el miedo? ¿Era racional que nos llevara hasta ese punto? ¿Tenía sentido? Cuando vemos estos números nos damos cuenta de que no, ¿vale? Os quería compartir esta información, creo que era muy importante, muy interesante. Así que reflexionad al respecto y seguiremos aportando cosas, como siempre, ¿vale? Os mando un beso. Chao.